Buenos días, mi nombre es Ricardo Sierra y a continuación daré el análisis sobre el caso de la fase 3 de la materia Enfoque Conductual. Análisis del caso Sandley. Definición del problema trastorno de ansiedad. Identificación de las conductas. Sobreprotección por parte de sus padres. Miedo y o amenaza a una separación de sus padres. Esto basado en las discusiones que el menor presencia. Miedo a ser abandonado por sus padres. Bullying escolar por parte de sus compañeros de estudio. El menor visualiza peligro en todas partes. Definición de las conductas problemas. El menor manifiesta decaimiento en su estado de ánimo, tristeza e inseguridad, timidez y asustadizo, introversión al relacionarse con los compañeros de clase, déficit académico, baja atención, preocupación por lo que los demás piensan de él, principios de confusión mental que alimentan y mantienen la sintomatología de la ansiedad, llevándolo a tener una crisis de pánico y o histeria. Elementos que mantienen la conducta del niño. Estímulo discriminativo. Sobreprotección por parte de sus padres. Generalización. Es la tendencia a responder de la misma manera a estímulos diferentes pero similares. En este caso podemos analizar cuando sus padres lo sobreprotegen, no lo dejan ayudar con el arreglo del jardín o no lo dejan salir a jugar con su amiga, el niño lo relaciona inmediatamente con sus compañeros cuando lo invitan a jugar y la respuesta del niño es miedo a caerse y lastimarse. Cuando su madre no le permite hacer los quehaceres de la casa, el niño lo relaciona cuando debe hacer las tareas del colegio. Su respuesta es considerar que no puede hacer las cosas por sí mismo, se considera tonto. Cuando el profesor le hace una pregunta en clase, el menor lo relaciona inmediatamente con las burlas de sus compañeros. Su respuesta es guardar silencio y reprimir sus sentimientos. Estrategias de intervención. Sensibilización. Se debe tener en cuenta todos los campos de acción que interrelacionan con el menor, su núcleo familiar, su colegio y claramente tener un conocimiento amplio de información que nos soporte el punto y o grado de realidad de la ansiedad que presenta el menor, para así establecer un punto de partida, trastorno de ansiedad, que nos va a marcar unas direcciones claras para ir definiendo un punto de llegada, cambios de conducta, eliminación de la ansiedad. ¿Cómo logramos esto? Planificando actividades, tareas, espacios y estableciendo unos objetivos claros y puntuales, donde los roles anteriores intervienen compaginadamente. Habituación. Inicialmente, el menor presenta una reacción negativa a los estímulos de su entorno y mediante el cambio de un estímulo condicionado reforzante, la conducta y o reacción a este mismo estímulo cambiará de forma positiva. Este cambio se verá reflejado paulatinamente, de corto a largo plazo, según sea el avance y el compromiso de todas las partes implicadas. Se utilizaría el principio de Fermat. Un ejemplo claro podría ser el acceso del menor a salir a jugar con sus amigos y el estudio por medio de la realización de sus tareas y repaso de los temas vistos en el colegio. Si la conducta de jugar se hace contingente a la de estudiar, solo puede acceder a los juegos si antes lo hace a los deberes académicos. La conducta de estudiar aumentaría. Contingencias. Se recomienda a los padres hacer partícipe al menor en las actividades comunes de la casa, estimularle a hacer cosas por su propia cuenta, hablar con él acerca de sus miedos, pero sin entregarle una respuesta inmediata. No mimarlo mucho, hacerle sentir que él mismo tiene el valor de hacer las cosas. Esto le ayudará a adquirir confianza y seguridad en sí mismo. Programas de reforzamiento. Serían todo aquello que ocurre justo después de la conducta y que contribuye a que se repita la buena respuesta dada al estímulo, o que poco a poco se vaya reduciendo la respuesta negativa que queremos cambiar. En este caso, se aplicarían programas de razón
y programas de intervalo, premiando su participación en los quehaceres de la casa, reconocerle y felicitándole por sus avances, tanto académicos como en socialización con sus amigos y de independencia, dejándole hacer las actividades que le gustan, jugar con su amiga, darle su comida favorita, entre otras. Los reforzadores no son gratuitos, se adquieren solo y únicamente dependiendo de la respuesta del menor a los estímulos recibidos. Se aplicarían también programas de intervalo y disponibilidad limitada. En la espera limitada, el reforzador está disponible durante un tiempo X. Si pasado este tiempo el menor no ha dado la o las respuestas necesarias, el reforzador deja de estar disponible. Esto activará diferentes campos neuroquímicos en el cerebro, haciendo que la interrespuesta sea con TERS cortos. Es la respuesta del niño la que indicará cuándo accederá al reforzamiento positivo, es decir, el premio. Por lo tanto, cuanto más rápida se reproduzca esa respuesta, más rápido accederá al premio. Todo esto bajo unas sesiones de acompañamiento, tanto individuales con el menor y su familia, y otras sesiones grupales, el menor junto con sus padres. También se darán pautas y soportes al docente durante su estadía en el colegio. En estas secciones se dejará plasmado el comportamiento y el compromiso por cada una de las partes implicadas, asimismo como el avance de las mismas, hasta obtener el resultado deseado, cambios de conducta, eliminación de ansiedad. Gracias. Buenas noches. Yo voy a dar en esta noche pues un poco del punto de vista acerca del caso pues del video, ¿sí? Que es el trastorno de ansiedad, que sabemos que pues la ansiedad más que todo se da por cosas eh, irreales que nosotros muchas veces imaginamos o creamos en nuestra mente. Esto no solamente nos puede afectar psicológicamente, sino también a nivel general en todas las cosas pues que nosotros hagamos diariamente. Y pues sabemos que hay distintos tipos de ansiedad, ¿sí? Lo principalmente que vemos en este caso sería la sobreprotección de los padres con el niño, ¿sí? No le permiten lavar la loza, no le permiten salir, no le permiten hablarse con las personas. Entonces, lo que están haciendo los papás es simplemente prohibirle relacionarse con algo, ¿sí? Con un entorno que es lo que es principal para un niño, ¿sí? Para que él desarrolle primeramente pues su personalidad y pues que él mismo pueda valerse por sí mismo, ¿cierto? Entonces, algunas conductas que vemos en este caso, que son problemas, adicional de la sobreprotección de los padres, es que el niño tiende a ser muy miedoso, ¿sí? Ante pues todo lo que le rodea, tiende a pensar que lo van a abandonar, tiene un pensamiento negativo hacia sí mismo, ¿sí? Tiene problemas al relacionarse con el entorno debido a que pues tiene muy en cuenta lo que tal vez los compañeros van a pensar si de pronto se equivoca dando alguna respuesta y por esto era que él no participaba en clase, ¿sí? También él visualiza el peligro en todas partes, por eso tampoco jugaba baloncesto porque pensaba que simplemente se iba pues a lastimar, ¿sí? Eh, Todas estas respuestas se dan pues debido a todo lo que la sobreprotección de los padres hace con el niño. Ya él es un niño inseguro, le tiene miedo a relacionarse, le tiene miedo a simplemente expresarse, ¿sí? No sabe qué es equivocarse porque los papás no se lo permiten. Lo tienen como en una cápsula donde no lo dejan ni reconocerse ni relacionarse ni nada, entonces lo único que provoca en el niño es este tipo de respuestas. Adicionalmente a esto, pues también eh, vemos que hay ciertas respuestas o conductas, ¿sí? Que podemos ver también
anteriormente, que ya hemos visto en el condicionamiento clásico y en el condicionamiento operante. Como por ejemplo, podemos ver que hay un estímulo incondicionado, que sería como la sobreprotección. También vemos que hay una respuesta incondicionada, que ya sería el miedo o la inseguridad al entorno y a él mismo, ¿sí? También hay un estímulo condicionado, que es ya cuando los familiares, ¿sí? Los papás, empiezan a darle su espacio, le dan tareas a realizar, hacen que el niño empiece a equivocarse o a aprender ciertas cosas que anteriormente no lo dejaban. También hay una respuesta condicionada, ¿sí? Que es cuando él ya empieza a creer en sí mismo, empieza a tener cierta seguridad hacia lo que es y hacia lo que ha logrado. Y también pues tenemos una generalización, también hay contingencia, sensibilización, eh, habituación, ¿sí? También hay una extinción de ciertas cosas, que es, pues, por ejemplo, la inseguridad, ya que es cuando pues, los padres ya inician a que el niño realice ciertas actividades en la casa, a que empiece a salir ya con los amigos, ¿sí? También hay reforzamientos positivo, que sería, pues, cuando motivan al niño, en el sentido de que cuando hace las cosas bien lo está motivando, igualmente le van enseñando, ¿sí? Y pues ya sería el reforzamiento negativo, que es pues lo que ellos estaban haciendo al inicio, que era pues no permitirle al niño hacerse, como ya había indicado anteriormente, hacerse valer por sí mismo. ¿Sí? Realizar cosas simples como tender la cama, lavar los platos, salir con algún amigo, ¿sí? Entonces, en este caso podemos ver cómo, no, cómo la sobreprotección o cómo las cosas del entorno y el no relacionarnos bien con estas cosas hacen que nosotros mismos perdamos no solamente la seguridad, sino también una parte de nosotros, ¿sí? Porque creo que todas las personas tenemos hasta cierto punto muchísimas cosas que ofrecerle a las personas que nos rodean. Tenemos muchas cosas buenas para ofrecerle a la sociedad y que simplemente por muchas cosas tal vez de cultura, eh, el espacio en donde nos encontramos, con quienes nos relacionamos, hacen que simplemente vayamos perdiendo la fe en nosotros mismos y pues la ansiedad. ¿Qué genera? Genera simplemente pensamientos negativos hacia nosotros, generan ciertos ataques, ¿sí? En los que nosotros mismos no podemos controlar lo que sentimos, no sabemos ni cómo sentirnos. Entonces, es ver cómo nuestros padres o las personas que nos rodean más que todo deben ser lo principal, ¿sí? Los principales en hacernos creer en nosotros mismos, en reforzarnos las cosas que hacemos bien, ¿sí? Y principalmente iniciar con los niños, que son lo que, pues, primeramente son el futuro del país y segundo, iniciar desde niños a enseñarles la seguridad en sí mismos para que generemos personas con muchísimas capacidades, ¿sí? No solo a nivel mental, sino a nivel físico, a que se desarrollen completamente, a que puedan experimentar todas las capacidades que tienen, explotarlas y pues generar en los niños todo este tipo de cambios. El ir a terapia es bastante importante también, no como muchas personas lo pintan, que simplemente es para la gente que está mal de la cabeza, sino que simplemente es una parte fundamental para nosotros, porque la verdad muchas personas necesitamos ayuda en ese sentido, en que simplemente vayamos a donde una persona que nos escuche, que nos, que nos haga entender cuál es el problema, ¿sí? Y que nosotros mismos sepamos cómo resolverlo. Entonces, este es mi aporte a la actividad. Eh, la verdad es que me pareció sumamente interesante porque muchas cosas o muchos casos de los que, pues, o puntos de los que vi en el video los he visto no solamente en mí, sino en muchas personas, tal vez en algún familiar, en algún amigo y pues hasta el momento nunca había sabido cómo intentar ayudar
o dar ese aporte, ¿sí? A la persona que tal vez necesitaba simplemente que yo estuviera ahí para motivarla, para colaborarle. Entonces, es ver que estas actividades ayudan mucho, la verdad, a poder nosotros entender un poco más del ser humano. Entonces, muchas gracias y hasta luego.